buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas, en esta horita semanal que dedicamos a nuestra querida banda de hermanos malvineros. Esta noche tenemos la inmensa fortuna de poder contar en el estudio con un hombre al que afortunadamente nuestro querido amigo Nicolás Casanzón nos presentó en la casa del veterano allá en San Martín, un mediodía comiendo todos juntos, una linda jornada. Un hombre que en la fila del ejército argentino protagonizó uno de los hechos de armas de Malvinas, tal vez como hecho en sí más destacable por las características que ha tenido, los ribetes que ha tenido. Hoy tiene la amabilidad de visitarnos nada más ni nada menos que en quien fuese entonces el capitán don José Bersesi. Buenas noches, mi capitán, ¿cómo le va? Buenas noches, Norberto. ¿Cómo anda? Me rejuvenece mucho ese grado. ¿Se acuerda que Casanzón nos decía que capitán en Malvinas era más que general fuera de Malvinas? Así que cuando hablamos con Daguero, que formaba parte de la red de observadores del aire, Daguero en aquel entonces era alférez. Y a él no le gusta que lo llamen por el grado actual, a él le gusta que lo sigan llamando alférez. Bueno, muchachos, le cuento a Marielina, que debe estar prendida en la radio, de qué se trata este asunto, para ponernos en tema. Nosotros teníamos en Malvinas dos compañías formadas por hombres sumamente especializados. Corríjame, por favor, José, si digo macana. Infantes con distintas aptitudes adquiridas por los cursos de capacitación. Son de todas las armas, ¿no? No necesariamente infantes. No necesariamente infantes. Bien. Estos hombres hacían de todo y eran capaces de aguantar mucho más que cualquier otro por el entrenamiento que tenían, la formación que tenían. En particular, José formaba parte de un grupo que a último momento cruzó Malvinas, ¿verdad? Es así. Todos saben, yo he leído muchísimo, muchos de ustedes también conocen la historia de que estaban viendo que la posibilidad de explotar las aptitudes de los comandos a través de la compañía que ya estaba en Malvinas se hacía realmente interesante para el desarrollo de la guerra, y reclutaron hombres por el país que tenían esas aptitudes y formaron esa segunda compañía que estuvo a cargo del entonces mayor Aldo Rico. Así es. Ustedes cruzaron ya sobre los tiros. ¿Habían desembarcado los ingleses cuando ustedes cruzaron? Los ingleses ya estaban en Malvinas, sí. Justamente complemento tu información porque en una pequeña entrevista que tuve hace unos días también, me hicieron una pregunta que nunca había tenido la lucidez como para empezar por ese punto, ¿no? Me preguntaron qué era un comando, porque de esa manera se puede entender también bien la forma de enfrentar la guerra. El curso de comandos, que es el que forma los comandos son todos oficiales y suboficiales, es un curso voluntario, se presentan de todas las armas, por eso te decía eso antes, y durante 4 meses se desarrolla un entrenamiento pero tan intenso que el promedio de horas de trabajo es de 20 horas diarias. Una anécdota risueña que pinta el cansancio que uno llega a tener en algunos momentos es que más de uno se queda dormido caminando, aunque parezca... ¿Cómo caminar? Sí, el agotamiento es tal que... Terrible. Sí, pero justamente hay una frase que dice que el sudor en el entrenamiento ahorra sangre en el combate, ¿no? Y eso es tal cual. Yo he tenido experiencias dentro del curso, perdí 20 kilos durante el curso, que han sido superiores a las exigencias del combate real, de la guerra, ¿no? Por lo menos en el aspecto estrictamente físico. Bueno, después de esos 4 meses que se trabaja con mucha intensidad, aprendiendo muchas técnicas, buceo, paracaidismo, montaña, etcétera, se llega a tener la aptitud de especial de comando. Lo que sucedía en aquella época era que no había unidades, los comandos terminaban el curso e se distribuían en las unidades del ejército normales,
convencionales. No había un lugar que los agrupara, digamos. Exactamente. Previo a Malvinas y después del 78 se empezó a formar un núcleo que después dio origen a la compañía de comando 601, que fue la primera que cruzó a Malvinas. Cuando se continúa la guerra, se intensifica, llegan los ingleses, se vio que la necesidad de un reemplazo de la compañía que estaba allá era necesaria, y Rico, ni Lerdo ni Perezoso empezó a picar y a molestar en el Estado Mayor para generar ese núcleo. Hasta que logró convencer al general Vaquero, que estaba a cargo del Departamento de Operaciones del Ejército, y él fue el que autorizó la formación de la compañía. Yo leí en un libro que se llama La trama secreta, que Muñolo era, con el grado de teniente coronel, el filtro previo a Vaquero. Y cuando llegó Rico, le abrió la puerta y lo presentó directamente a Vaquero como el jefe de la 602, que ni siquiera existía, ni se había sido creado, ni nada, así, medio de prepo. Y que en ese momento se enteraba Rico cuál era la idea al armar ese grupo de gente. ¿Cómo? Yo leí que habían venido de distintos lugares del país, ¿no es cierto? O sea, estaban en sus unidades. ¿Dónde se juntaron? ¿Cómo los juntaron? En Campo de Mayo, en la Escuela de Infantería. Justamente este año, mira qué coincidencia, Norberto, las fechas y los días coinciden con los de aquella... Comprendo. Yo recibí el domingo 23 de mayo, el sábado 22 de mayo recibí en mi casa a la noche el radiograma que me tenía que presentar por el primer medio a la Escuela de Infantería en Campo de Mayo. El domingo, con un compañero mío, Tomás Fernández, que estaba destinado en Córdoba también, irónicamente lo digo, habíamos ido, yo después de ser paracaidista, comando montañés, haber estado en el equipo de competición de ejército, estaba destinado en Córdoba, que es la brigada de paracaidistas, pero en la compañía de policía militar. Bueno, ahí recibí el aviso, así que al día siguiente tomamos un avión en Aerolíneas, y el domingo 23 a la tarde estábamos en la Escuela de Infantería. Yo había dejado a mi familia en Córdoba. La verdad es que con menos de 24 horas de preparación lo único que atinamos a hacer fue a preparar el bulto, las cosas militares, conseguir equipo, y partimos para Buenos Aires, y mis suegros partían de Buenos Aires a Córdoba para tratar de acomodar las cargas de la familia y llevarla para Buenos Aires, ¿no? Pues no se sabía qué pasaba después. Eso fue el 23 de mayo. El lunes ya habíamos llegado un buen porcentaje de la compañía a la escuela, y empezamos a equiparnos y a conseguir elementos y a manguear por todos lados elementos, porque a juntar, a armarse. A juntarse. Gente que estaba destinada en Bariloche consiguió equipo de Bariloche, que vino en un par de días de allá. ¿Qué sabían, José? O sea, se preparan. ¿Para qué se preparan? ¿Cuál era la idea? La idea, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí. Te hablo así a título personal. Sí. Yo estaba en Córdoba viendo la guerra por televisión y no lo podía concebir. Había tenido un problema serio con el comandante de cuerpo, porque me presenté y le dije que era capitán, ¿no? El comandante de cuerpo era un general, y le dije que no concebía estar sentado, después de 11 años de prepararme para la guerra, estar sentado viéndola por televisión. Con Tomás Fernández incluso llegamos a analizar la posibilidad de escaparnos hacia el sur y meternos en algún avión para cruzar como polizones. Exactamente, total, después ya nos iban a mandar de vuelta, ¿no? Y cuando estábamos en esos sueños medio raros, llegó el aviso de Rico. Rico había ido viendo en los listados de personal quienes estaban en las distintas unidades, y empezó a enviar los radiogramas. Nos había conocido en distintos cursos, que habíamos sido instructores y demás. Así que el 25 terminamos de equiparnos, 26, y ya empezamos un viaje que tuvo un par de puntos hacia el sur para después cruzar a las islas. Lo importante era ir a las islas. Llegar, sí, y ahí veríamos qué se hacía.
teníamos fe ciega en la capacidad de conducción de Rico, todos lo conocíamos, en ese aspecto no nos defraudó. Después es otro tema. Una de las cosas más duras que uno recuerda así con el paso del tiempo es que quiero que vayas analizando las fechas, ¿no? Sí. Junto con los oyentes. El 23 de mayo yo estaba en mi casa en Córdoba y el 31 de mayo, 8 días después, entré en combate con una fracción de los ingleses que llevaba 8 meses de entrenamiento en el Ártico. Calcula que si el conocimiento de las personas es importante en un equipo de fútbol, ahora que estamos cerca del Mundial, sí, ni hablar para la guerra. Cuanto más para no tener dudas en la guerra. Así que la única forma de resolver ese problema, por lo menos parcialmente, era elegir a gente que conociéramos. Así que con todo el dolor que eso significa, por lo menos tiempo después, elegimos a nuestros amigos. Así que cada uno de los jefes de fracción, Tomás Fernández, Andrés Ferrero y yo, seleccionamos a la gente que más conocíamos para que nos acompañara en nuestras patrullas, ¿no? En nuestras fracciones. Era muy reducida, pero era gente muy muy convencida. ¿Cuánta gente conformaba ese grupo de trabajo? Yo tenía 11 hombres en mi patrulla, más un agregado de la 601, Elguero, que nos acompañó a nosotros. Y claro, ahí estaban gente con quienes me unía una amistad muy profunda. ¿Nos contás quiénes eran? Y bueno, el que más recuerdo y que probablemente me llene los ojos de lágrimas es el Turco Esbert, sargento primero, con quien habíamos ¿El Turco había estado en la Antártida, puede ser? No, el Turco era topógrafo. Sí, el que estuvo en la Antártida fue Brum. Teniente primero Brum. Sí, él era antártico. Y Esbert era topógrafo. Topógrafo, sí. Comando, ¿de dónde lo conocías al Turco? Y habíamos todos destinado juntos en la Policía Militar de Córdoba 2 años antes. Él se fue, yo me quedé un año más y él se fue al Estado Mayor porque se preparaba para ir como agregado militar, auxiliar de un agregado militar. Afuera, sí. Mira. Por poco quedó. Una persona pero tanta capacidad para la conducción militar que él era sargento primero en la Policía Militar y tenía gente más antigua que el sargentos, ayudantes y suboficiales principales, y sin embargo el encargado de compañía, que es el máximo cargo que uno puede tener en esas subunidades, era él. Con un grado menor. Con grado menor, y además inconscientemente los más antiguos le decían mi sargento primero. La presencia del tipo, ¿no? Un tipo brillante. Y el otro, Hermes Espinosa, justamente los dos que cayeron, que era la sal del grupo, ¿no? La alegría del grupo, el tipo que tenía siempre una sonrisa en la boca. La predisposición. La predisposición, sí. Brum, Losito, mencionaste. Sí, sí. Hablábamos fuera de micrófono de Losito también. Sí, otro de las espinas clavadas muy adentro porque, como sabrás, ¿no? Está en la prisión militar de Campo de Mayo. No, en realidad ahora es un penal de presos comunes. Con esa carga que yo todavía no logro entender. De hecho, no solamente él es un, como digo siempre, él tiene las medallas más importantes que puede lucir un soldado en su pecho, que son las cicatrices de sus heridas, y las tiene en cantidad. La gente que siempre digo que, y no es falsa modestia, siempre digo que en ese tiempo que tuvimos de apenas 8 días, no existe la capacidad de un jefe para conducir. Eso, la buena conducción o no de un jefe se logra con el tiempo. Mi gente fue brillante porque ellos eran muy buenos. Se entiende el concepto. Yo era un jefe de lo más común, que tuvo los mejores soldados en el momento más difícil. Aquí es común, nos ha resultado común afortunadamente, escuchar esa frase que acabas de decir con sus variaciones. He escuchado decir
a un veterano que con el tiempo nos hemos hecho muy amigos, de un artillero, Walter Rodríguez. Dice: yo no fui un héroe, pero yo conviví en Malvinas con cientos de héroes. Yo no fui, pero mis compañeros sí lo fueron. Frases como: lo mejor de la guerra fueron mis soldados. Y en tu caso has trabajado con profesionales, pero acá se han sentado hombres, oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea o de Ejército, que han tenido soldados de clase con ellos, y algunos, como vos decías, sin entrenamiento, sin saberle poco menos que reconocer la cara y asociarlo con un nombre. Y sin embargo los resultados fueron maravillosos, y nos quedamos siempre con eso de hacer más de lo que debo de una manera espontánea, ¿no es cierto? Nos conmueve esa gente que ha ido más allá de lo que es el deber, pura y exclusivamente por cuidarle el cuero al compañero que está al lado, ¿no es cierto? Que han ido hasta extremos en los que jamás hubiesen pensado por sí mismos, pero sí lo hicieron por otros. Nos contaba un entonces subteniente que escucha en algún momento, buscan gente para ir a abastecer una pieza, que hay un soldado suyo que dice fuerte: perdóname, mamá, por lo que voy a hacer. Él sabía que si la vieja lo estuviese viendo, lo iba a retar por lo que iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Pudiendo haberse pegado media vuelta y mandado a mudar, se quedó por voluntad propia. Nosotros estamos convencidos totalmente que Malvinas nos da una nueva Argentina, una Argentina nueva. Y es en el ejemplo de la gente, porque al fin y al cabo, ustedes que están a veces, para algunos muy cerca, para otros muy lejos, o sea, los veteranos forman parte de un círculo cerrado por una cuestión de conservarse a sí mismos, ¿no es cierto?, en medio de una sociedad que ha sido bombardeada por el descrédito y por la desmalvinización y por la falta de memoria. Pero nos llama poderosamente la atención cómo esos mismos hombres, argentinos todos, cuando tuvieron que reaccionar en bloque, lo hicieron de una manera excepcional. Y yo personalmente creo y trato de difundir la idea que nosotros los argentinos, cuando nos ponen a todos mirando para el mismo lado, somos capaces de hacer cosas que el mundo no entiende. El mundo no entiende. Y si no, hay que preguntárselo realmente a algunos de los marinos de la Royal Navy sobrevivientes a los ataques de los pilotos nuestros de Fuerza Aérea y del Comando de Aviación Naval, o al mismo Thompson, que habla muy bien de los soldados argentinos y cuenta, como para dar un parámetro, de los consumos de munición que tenían previsto y los que realmente tuvieron enfrentando a los hombres argentinos. Han quintuplicado, Thompson dice que ha quintuplicado lo que él formalmente tenía previsto gastar en una guerra general contra las fuerzas del Pacto de Varsovia, no contra los argentinos. O sea, ellos contra los rusos habían hecho la cuenta y esa cuenta se multiplicó por 5. ¿Sí? Y hubo argentinos a los que hubo que matar para que dejaran de combatir. Porque ese asunto de que esas películas de miércoles, ¿viste?, que muestran que salieron todos corriendo con los primeros tiros y qué sé yo, está lleno, muchachos, ustedes que escuchan, que no vieron, que no tienen la oportunidad, la suerte, la inmensa suerte que tenemos nosotros de tenerlos José acá con nosotros. No fue tan así. Nosotros beatificamos al tipo que quedó petrificado en la turba porque la situación lo superó, ¿sí? Pero a su lado hubo uno que se lo cargó al hombro y se lo llevó. El jueves pasado contábamos la historia de un infante de marina al que encontraron muerto casi un año después de terminada la guerra. Y lo encontraron casi un año después porque estaba en un lugar donde solo puede haber ido un tipo que estaba decidido a no entregarse. Era imposible de acceder ahí.
y lo encontraron con el FAL sin munición. O sea, el tipo combatió hasta el último tiro y solo ahí pudieron con él. Un año después no soltaba el fusil. O sea, el cuerpo del tipo y el fusil eran una sola cosa. Y es un soldado desconocido. Entonces, será un soldado desconocido porque no podemos ponerle nombre y apellido. Es más, de hecho, los kelpes le llaman Pedro, porque los ha conmovido hasta ellos la actitud del tipo, ¿sí? Él no se replegó con los demás, fue buscando, lo tenía pensado. Si a mí me pasa, voy a ese lugar. He hablado con gente que se preparaba, decía, si vienen los ingleses por acá, yo me pongo munición ahí, voy a estar atento a fulano, voy a estar gente que se preparó, y no tenía lógica lo que hizo este pibe. ¿Cómo fue a parar allá arriba? Si de ahí no podía bajar. Y murió allá arriba. Entonces, creemos que no hace falta que se nos pongan los ingleses armados enfrente para que todos juntos busquemos lo mismo. Para tener esas enormes victorias personales que Malvinas nos muestra si queremos buscar. Los comandos, el grupo que vos formaste, es un ramillete casi inacabable de anécdotas, de ejemplos. Y vos decís, bueno, pero eran muchachos profesionales, vos 4 meses preparándote, además de todo lo que hiciste. Pero hubo pibes que acá nos contaban que atinaron a pasar por un corredor frente a una puerta y dice, usted venga, agarre eso y vaya, súbase ahí, y lo cruzaron a Malvinas. No tuvo tiempo ni de avisarle a la vieja que se iba. Y llegaron y apechugaron. Hicieron las cosas muy bien, demasiado bien. Lo escuchábamos a Robacio, allá en Bahía Blanca. Y Robacio tuvo mucho contacto con los ingleses. Y él nos contaba, decía, muchachos, bien dicen que si querés saber cómo te fue en la guerra, preguntale al enemigo, ¿no es cierto? Los ingleses hablan maravilla de la muchachada nuestra. Maravilla. En todo sentido. ¿Sabés quién estuvo acá? Una enfermera. Una chica que fue junto con otras 5 voluntarias del Hospital Militar Central de Luis María Campos a Malvinas en el Irizar. Y ellos han recibido heridos ingleses por pedido de los médicos ingleses. Y han evacuado más de 700 tipos y perdieron uno solo. Y te contaba, sentada en esa silla, pues yo te decía que era la silla de los invitados, que tenían que cepillarlos a los pibes para sacarle la turba, porque se pegaba y no podían ver las heridas. Nos reíamos porque Gabino es negro, ¿viste? Y dice, menos mal que no me pasó a mí, porque todavía me estarían cepillando, me están pegando la turba pegada. Disculpame que te saqué del tema. De todos modos, no tengo, no sé, este año en particular, pero no tengo el mismo optimismo que tenemos desde el punto de vista de la sociedad argentina. Yo también en una entrevista este año le decía a Graciela Velati, creo que lo conoces, que hay momentos, y me da mucha tristeza de esto, pero hay momentos en que añoro estar combatiendo con el enemigo, pues me siento más menos rechazado y más aceptado que por la sociedad argentina, ¿no? Yeah. Lamento decirlo, pero la realidad. Fran nos hace señas. Bueno, antes que nada, tenemos en la página de la radio un chat en el cual la gente se acerca y te envía muchos saludos. Hoy somos un montón. Son oyentes que interactúan con nosotros a través del chat. Están los mismos de siempre. Está Hernán, Pie de Trinchera, Jonathan, Silvio, lo vi a Morgan pasar, a Tordo, a Beth también. Tordo, Corrientes. Morgan, Washington. Hernán, Bariloche. Silvio. Silvio está de acá. Bueno, Silvio sí. Sí, de donde le pica. Alguna comisaría, sí. Está argentino de Córdoba. Ajá. Hay gente de todos lados. Vamos a mandar un par de saludos que me pidieron. Sí. A don Janusz, que nos está escuchando, me acaban de avisar. Ajá. A Ana, que está en casa limpiando. Y don Jorge Cruz,
me está volviendo loco con el teléfono. Don Jorge Cruz, bueno, explicarle porque el pobre José dice quién es toda esa gente. Janusz Franki, el ingeniero Janusz Franki, es un polaco. Debe tener sus 80 años, don Janusz. Lo metieron preso por andar dibujando los escudos de los vehículos nazis para la resistencia polaca en su momento. Estuvo en Auschwitz y es protagonista de uno de los ocultamientos de guerra más grandes de la historia, a mano de, para variar, de los ingleses. ¿Sí? A mano de los ingleses. Así que, don Janusz, me alegro que estés allí, te mando un abrazo enorme. Sé que te estás viendo mucho con Franco, me pone bien por Franco, le va a hacer mucho bien. Y te comprometo a venir, porque me dijo Franco que ibas a venir, así que te comprometo a venir. También me están gritando acá Cosmiconet desde Taiwán. Saluda. Claro, no lo nombramos al tipo. Claro. Se pone mal, ¿viste? Es el piloto del 747 que te decía. Sí. Bueno, Jorge Cruz. ¿Qué dice don Jorge Cruz? Le quiero hacer una pregunta a través mío. Dice, los comandos ingleses al analizar el enfrentamiento dijeron que fue un error haberse guarecido en una casa y haberse dejado rodear. ¿Acierto británico o error nuestro? Error nuestro. Pero hay condicionamientos también. Sí, de todos modos son excusas, pero la realidad es un error, pero era eso o perder más gente por porque tenía principio de congelamiento en la mitad de las personas, en los pies, ¿no? Para llegar bueno, lo que pasa es que él conoce la historia, para los que no la conocen, nosotros cruzamos, hago un pequeño... Por favor. Nosotros cruzamos el 27 de mayo hacia las islas, esto fue el día jueves 27 de mayo, como hoy. El viernes 28 recibí la misión, una misión muy ampulosa y muy amplia, que demostraba también que quien le imponía no tenía mucho conocimiento del tema, que era el comandante de brigada de ese momento, ¿no? ¿Parada? No, Joffre. Sí, a tal punto que el oficial de inteligencia de la brigada, cuando nos dio la posición del enemigo, movió la mano sobre la isla Soledad y ocupó la mitad de la isla Soledad. Dijo por acá. Exactamente, claro, así es, sí. Bueno, y salimos el sábado 29, a la madrugada, fuimos a los helicópteros para ubicarnos, tardamos en salimos recién a las 9 de la mañana, en 2 helicópteros que prácticamente, de hecho, pansearon un par de veces por la altura a la que iban, ¿no? Tocaron con los patines en el suelo. Ya estábamos acostumbrados porque con el Hércules veníamos, cuando cruzamos, literalmente, literalmente es increíble. Es más, con el Hércules estuvimos a punto de volver porque perdía líquido hidráulico y hicimos una pequeña cadena y le alcanzábamos a Mauricio Fernández Funes botellitas de líquido y él las iba agregando al depósito para que mantener el vuelo, ¿no? Bueno, con los helicópteros llegamos al pie del Monte Simón, la altura más alta de la isla Soledad. Nos costó todo el sábado subir y tomar la cima del monte. Pasamos ahí esa noche del sábado al domingo con el agregado de la primera nevada que caía, y nosotros lo único que teníamos era nuestro cuerpo y el poncho impermeable, así que la nieve caía sobre nosotros. Al día siguiente ya habíamos logrado cumplir parte de la misión, que era transmitir los movimientos logísticos que veíamos, suponíamos, y de hecho fue así, que eran en la zona de Tir Inlet, con cargas externas de helicópteros ingleses. Transmitimos toda esa información y durante el domingo nos bloquearon las comunicaciones. Ah, ¿sí? Cuando ya no pudimos seguir con el informe, digamos. Decidí iniciar el repliegue hacia Fitzroy, que era el lugar más cercano que teníamos
con propia tropa. Estaba más al sur que Puerto Argentino, pero estaba más cerca de nuestra posición. En ese trayecto fuimos cruzando... ¿Cuántos kilómetros tenían que hacer a pie para llegar a Fitzroy, de donde estaban? Entre 20 y 30 kilómetros. En ese trayecto no conocíamos el terreno porque no conocíamos las islas. Habíamos No hubo reconocimiento, nada. Habíamos estado menos de 24 horas en Puerto Argentino, pero ya estábamos detrás de las líneas inglesas. Cuando fuimos hacia Fitzroy, cruzamos en más de una oportunidad. Si ves en la geografía de Malvinas, el arroyo Maló serpentea y hace muchas idas y vueltas. Muchas vueltas. Como nosotros íbamos en línea recta y no conocíamos el terreno, lo cruzamos en varias oportunidades. Mira. Quedamos mojados en la cintura para abajo y cuando llegué cerca de la casa de Tom Maló, el guero, que la conocía porque había recorrido con la 601, claro. Incluso había dejado munición ahí y algunas vituallas, nos metimos adentro de la casa y ordené que empezaran a secar la ropa para seguir al día siguiente. Tomar un poco respirar un poco y tratar de llegar, porque no era seguro que más de la mitad no iba a llegar. Bueno, y así nos sorprendió el lunes, el 31 a la mañana, que cuando estábamos ya preparándonos para salir y estábamos completando el equipamiento, escuchamos los helicópteros del Escuadrón para el Combate en la Montaña y el Ártico, que así se llama la fracción esta, al mando del capitán Boswell, Rod Boswell. Y Espinosa, que estaba la casa de Tom Maló era una casa de 2 plantas. Espinosa estaba arriba con un fusil con mira telescópica, era el tirador especial de la fracción, y escuchábamos el ruido, pero no los veíamos por las ondulaciones del terreno, y me imagino que una visibilidad pésima también. Claro, y además tampoco teníamos conciencia de que estuviésemos tan cerca del enemigo, y creíamos que eran helicópteros nuestros, podían ser helicópteros nuestros. Cuando Espinosa vio ya gente a pie aproximándose y que estaban muy enmascarados con esos típicos flecos que se ven en las series, dio la buena gana. Sí, empezó a disparar directamente. ¿Abrió fuego? Abrió fuego Espinosa, y eso fue también el aviso o la señal para que abriera fuego la fracción inglesa. Y fue un golpe de fuego realmente muy, muy grande, ¿no? Uno de los hijos de Bert estuvo unos años después en las islas, 20 años después, y todavía estaban el embalaje de los lanzacohetes descartables que usaron para el primer golpe de fuego. Sí, una ruleta de eso. Sí, además tenían M79, creo que son los lanzagranadas que tenían M16 ellos, y nos tiraban con los lanzagranadas, y así que nuestra respuesta era FAL y las granadas de mano que teníamos, que llegaban a donde nos alcanzaba el brazo, ¿no? ¿A qué distancia estaban los ingleses en ese momento? Cuando vos advertís lo que está pasando, cuando Espinosa abre fuego. Y 300 metros, 200 metros. Ahí. Los más alejados. No había otros que ya estaban a 60, 70 metros, sí. Le quiero contar, por si alguien no ha visto fotografías de Tom Mallow House antes y después. Tom Mallow House, cuando José dice casa, era un ranchito de chapa y madera chiquitito. No, eso eran... la gente confunde la letrina con la casa. No me digas. La letrina era un 4 paredes, pero la casa era de 2 plantas, ¿sí?, completas, con un altillo, techo a 2 aguas. Era de madera, por eso en los impactos se desarmó tanto, ¿no? Claro. Pero con un hogar que no sé si habrás visto también el después. Sí. Lo único que quedó en pie, la piedra, la chimenea de piedra, los restos del hogar. Sí. Pero una cosa, estamos todos... sí, están todos desesperados por preguntarte cosas. Antes que nada, don Jorge Cruz dice que la manera en la que resolvieron la situación fue material de estudio en los grandes secretos del mundo, porque no estaban los manuales de nadie, y mando un abrazo fuerte para todos.
me pidió que lo hiciera. ¿Cómo fue? ¿Fue instintivo? Perdóname, Fran, un segundo. ¿La reacción nuestra? Sí, fue instintivo. Sí, salimos... No hubo tiempo para nada. Claro, salimos combatiendo. Eso fue lo que le sorprendió mucho a los ingleses, porque creían que o que nos íbamos a rendir desde adentro o que nos íbamos a replegar, y la realidad es que salimos al choque prácticamente, ¿no? Y provocándole bajas. Losito, de hecho, hasta que pierde... El Losito es paradigmático porque deja de combatir cuando se desvanece por la pérdida de sangre. Esa es la persona que tiene empresa en campo de mano. Y incluso tiene una anécdota muy rica con quien combate, porque él voltea a un inglés y su compañero, lo que sería la pareja de combate del inglés, él ve que se le aproxima y ya no tiene fuerzas, así que deja de tirar y se empieza a desvanecer, pero alcanza a ver que el inglés se acerca, lo apunta, incluso él pensó que lo mataba, y le patea el fal, lo pone a un costado y se arrodilla y le dice en inglés que se había terminado la guerra, le inyecta morfina con su equipo de primeros auxilios y con el lápiz de enmascaramiento le pone una M en la mejilla para que supieran que claro, pero no le inyectaran de nuevo, ¿no? Y cuando llegan los heridos y muertos míos al lugar de donde nos llevaron, fueron operados de acuerdo a la gravedad de las heridas, no de acuerdo al bando al que pertenecían. Losito fue operado antes de algunos ingleses. Fran. Bien. Sigamos. Don Hernán de San Isidro, porque se ofendieron, porque hay un Hernán de Bariloche y un Hernán de San Isidro. Tienen el estómago finito así, esta gente. Pero mi amigo sanisidrense pregunta, o le pregunta en todo caso, ¿qué opina del libro de Ruiz Moreno? Comandos en acción. Ya que para ellos fue el primer acercamiento para saber lo que hicieron los soldados profesionales. Yo no lo he leído en su totalidad, ¿no? Después de muchísimos años leí el capítulo de Mi Patrulla, que es muy espectacular, él lo titula Sangre en la Nieve, y además Ruiz Moreno, pobre, tardó mucho tiempo en sacarlo porque yo me resistía a hablar y él quería que yo transmitiera. Yo no podía entender que se hiciese publicidad con mis muertos. Claro, pero no era publicidad, él me lo logró hacer, estaba muy negado en ese momento, ¿no? Logró hacerme entender que tenía que quedar escrito en algún lado, que no podía quedar en las memorias de cada uno. Así que bueno, después de eso estuve con él y accedí a contar, pero le guardé, como sigo guardando, lo que es la parte, lo que yo considero la parte futbolística. No a nadie le voy a decir jamás a quién le tiré o dejé de tirarle, ni a quién bajé o dejé de bajar, ¿no? Hay una pregunta que no te voy a hacer que hicieron acá, entonces, sí, clarísimo. Exactamente. Eso es entre Dios y yo. Está muy bien. Eso es todo. Un ejemplo. Entonces, caballero. Un ejemplo. El hombre que abre el fuego es Espinosa, que estaba arriba. Le apuntan a él, lógicamente, hasta es natural la reacción, le apuntan al tipo que está disparando. Exactamente. Bueno, como bien dijo Taranto en una entrevista también que tuve con él, justamente las dos personas que mueren de Mi Patrulla son el tirador especial, que era Espinosa, y el apuntador de la ametralladora de la MAG, que era el Turco Esbert. ¿Crees que los han buscado? No, creo que ellos apuntaban hacia donde había mayor volumen de fuego, ¿no? En el caso de Espinosa, donde empezó, fuego, claro. Y en el caso de Esbert, donde había mayor volumen. Yo he leído que en algún momento nuestra gente tiraba de pie. Sí, porque no había cubiertas. Yo no tomé posición en ningún momento. En Malvinas es así, no hay un árbol, no es una expresión esta. No encontrás un árbol. No. Pero, José, perdóname.
decime, hablamos de otra cosa si quieres, pero es instintivo. ¿Cómo podés estar tirando de pie? La cantidad de plomo que te pasó alrededor no quiero ni pensar. No, que además, tal vez cuando uno ve que yo tenía conciencia que estaban pegando a mi gente, tal vez uno quiere que le peguen a uno, ¿no? A mí, yo todavía no logro digerir el hecho de haber tenido subalternos muertos y estar vivo. Hablando en el liceo este año también, un cadete me preguntó de qué me arrepentía de aquella situación, y yo le dije de estar vivo. Me salió en esa respuesta porque la realidad creo que es definitoria, ¿no? Y en el caso particular del que maneja la fracción, del que es jefe, que es el que tiene que decidir, acá se terminó, era seguir y que siguieran cayendo, y hasta que me pegaran, pero bueno, tomé la decisión de tratar de preservar la mayor cantidad de gente que pudiera. De hecho, tampoco ya cuando ordené el alto el fuego, tampoco quedaba mucho margen, porque había más del 70% fuera de combate y el resto sin munición. Así que esa fue la ¿Cuánto situación. duró, José? ¿Tenés idea, no? No, pero calculo que haber sido unos 45 minutos, más o menos, no más de eso. Ah, la pucha, yo no me imaginé que fuera tanto. Lo hacía mucho más breve, 15 minutos, una cosa así. 45 minutos. Creo, no sé. La verdad que no. ¿Has hablado con esa gente, con los ingleses en algún momento? No. ¿No has tenido oportunidad? No. Vos sabés que es algo que se ha dado mucho eso, ¿no? Sí, Unos años. Sí, a Boswell lo vi en un programa de televisión porque... pero mira, fue una noche que estaba con insomnio y estaban haciendo un salto en paracaídas en Estados Unidos, nada que ver con la milicia, ¿no? Estaban haciendo un salto en paracaídas mujeres, estaban por batir un récord de cantidad de mujeres enganchadas con los paracaídas. Se tiraban todas juntas, sí. Se tiraban y después abrían el paracaídas y después juntaban esos paracaídas, que incluso tuvieron una emergencia. Y una de esas mujeres era la señora de Boswell, y el entrenador de todo ese grupo era él que lo vi cuando llegan al suelo. Me gusta mucho el paracaidismo, no es una de mis pasiones, y por eso me enganché con ese programa, y cuando vi la cara de Boswell no lo podía creer. Y después dijeron, sí, te integró retirado del ejército, creo que es del ejército. Sí. Qué cosa, las cosas de la vida, es increíble. Sí, después de eso no, ningún otro contacto. ¿Dónde te llevan? Tuvimos dos lugares, o dos etapas bien definidas. Una etapa básica con un interrogatorio muy básico en un castellano muy cocoliche y con amenazas permanentes, y una un poquitito más avanzada con un tipo que se ve que manejaba muy bien castellano, que fue el que me quiso sacar datos de la fracción, y le digo, mire, usted es un militar profesional, yo también, usted sabe lo que yo tengo que contestar, y si quiere que conteste más allá de eso va a tener que usar otros métodos. El tipo se sonrió y me dijo, ¿y usted qué cree que voy a hacer? Y le digo, si respetan su historia de guerra, creo que no va a usar otros métodos. Bueno, en ese momento estábamos... nos tenían en ropa interior en la nieve para provocarnos... para partirlos, ¿no? Para partirnos, sí, de hecho el que estaba al lado mío tuvo un shock hipotérmico, pero se sonrió y me dijo, bueno, está bien, vístase, y ahí se terminó el interrogatorio. Sí. Comparado con el interrogatorio del campo de prisioneros del curso de comando es... Nada. No, leche condensada. ¿Quién fue tu instructor en el curso de comando? Fue el único curso que tuvo de jefe a Zeneldin, año 75. ¿Tenés idea por qué Halcón 8? No. ¿Por qué llamaban? No, yo no estuve en ese grupo. ¿Vos sabés fue que la gran frustración de mi carrera militar. Atravesado. Sí. Vos sabés que un día, Jorge Cruz, que es un pirata terrible, es suboficial de la Fuerza Aérea, este muchacho, pasión por Malvinas hace poco. Un día viene con 2 paquetes, 2 bolsas así, y dice, mira Norbert, lo iban a tirar. ¿Sabés qué era?
los remitos de los viajes de los Hércules. ¿Estás vos? En uno de ellos. ¿Sí? Está la gente de Rico, está el Halcón 8, pero el detalle, te digo, son unas planillas de esas cuadriculadas, ¿viste? Grandes así. Y está el detalle a mano. 4 cañones de 105, tantos kilos de munición, tanta gente de tal lado. Está todo el movimiento. Una de las cosas que se contaba era que íbamos a tirar gente en paracaídas sobre la retaguardia inglesa en medio de la guerra, qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre me pareció una fábula, hasta que me tocaron el nombre y me dijeron, no es fábula, mirá, fíjate. Estuvimos con Busser por acá, y los muchachos que saben un pedazo de estos que están acá, que en el chat saben un pedazo, me habían advertido, mirá, hubo una operación pergeniana que se llamaba Buitre, gracias Lu, donde el capo se había puesto al frente el mismo Busser. Era una operación que primero había sido pensada en paracaidistas, pero como no tenían la certeza de caer donde tenían que caer por las dificultades de no poder volar libremente los Hércules en las condiciones en las que volaban los Harrier y qué sé yo, iban a ser teletransportados. Iban a mantener la atención en un lado. Bueno, eso era para el día 15 más o menos, y la guerra terminó antes, afortunadamente, porque te imaginas lo que hubiese sido. Pero digo yo, ¿cómo se transforma en mito a propósito la verdad para desvirtuarla? ¿Sí? Resulta que en esos remitos está toda la movilización de regimientos de Corrientes, a un regimiento de infantería aerotransportado, Corrientes el 29 me parece. No. Los aerotransportados, o sea, los paracaidistas están todos en Córdoba. Bueno, pero había gente de Catamarca que había... Catamarca sí. De Catamarca, Córdoba... El regimiento 17 de Catamarca. Pero vos mirás, eran cientos y cientos de tipos que iban... Vos veías como pasaban las hojas, ibas viendo todo ese movimiento de convergencia en Córdoba y de Córdoba al sur, concentrando esa gente. Claro. Y después están los datos de cómo los volvieron para atrás, de cómo los fueron devolviendo a sus unidades. Así que allí estás vos, hemos encontrado los rastros de algunos veteranos que estuvieron por acá en los originales escritos a mano en el momento. Y eso, que lo iban a tirar, estaba en la basura, ¿sí? Lo hemos rescatado. Así que lo conservamos y atesoramos. Entonces, tratamos de cuando viene algún veterano, buscárselo, y si le interesa, por ahí se lo escaneamos como para guardarlo, ¿viste? Porque realmente es increíble que se deshagan de una cosa así. Yo he estado en el 7, ¿sí? Yo trabajé mucho con los TAM, como te contaba hoy, y una de las cosas que tuve que hacer es ir a evaluar el estado de los BCTP que tenía el Regimiento de Infantería 7, en Arana. Como ya saben, porque viste, la fama te precede en el mal sentido, el jefe, el teniente coronel, me dice, vos que sos malvinero, dice, mi encargado es veterano. ¿Te imaginas? Al diablo con lo que yo iba a hacer. El trabajo que tenía que hacer pasó a segundo plano, y nos pusimos a hablar con el suboficial mayor que había estado en Malvinas. Y me dice, ¿tiene tiempo? Y me quedo a dormir, yo no tengo problema. Y me llevó a una sala histórica que tiene el 7, donde tiene una joya que es el sillón de leer de San Martín, ¿no es cierto? Y un montón de cosas interesantes, pero me muestra detrás de una pared, a propósito, un uniforme inglés. Un soldado inglés viajó muchos años después hasta el 7, un soldado inglés que combatió en London, y les dejó su uniforme al 7, en reconocimiento a la actitud de soldado que él tuvo que enfrentar. Muchas veces decimos que los ingleses son más malvinizadores que nosotros mismos en esas actitudes de reconocimiento a nuestra gente. No te quiero sacar del tema. ¿Vos viste en ese momento que atendían a tu gente? ¿Lo observaste eso? ¿O estaban demasiado lejos para ver lo que estaba pasando con los hitos, con esto que contabas, por ejemplo? Que le habían puesto morfina y que lo estaban... ¿Vos lo veías? Sí.
No, además nos tranquilizaban, trataban de... Ya pasó. Sí, Esa es la idea. Sí. Vos sabés que yo, respecto a la pregunta que hacían recién, de que es famosa la frase de nunca en una casa, que habían dicho. Y que Never in a house. Sí. Ese fue Boswell. Yo he leído la historia del repliegue de los infantes de Reyes, del subteniente Reyes. Desde su puesto de observación en San Carlos, en el momento del desembarco, las acciones de Esteban con su gente, con Vázquez, sí. Y cómo se vienen ellos, se viene Reyes con sus pibes, volviendo, tratando de negarle la gente al enemigo, ¿no es cierto? Al final tuvo que entregar a la gente para salvarle la vida. Pasaron varios días caminando de noche y tratando de ocultarse de día, mojados, sin elemento clase 1, o sea, prácticamente con lo que tenían encima. Y la única opción que encontró Reyes para salvarle la vida a su gente fue entregarlos a los ingleses, porque llevaban creo que 4 o 5 días expuestos. En un clima como ese es imposible sobrevivir a la rudeza del clima, ni siquiera eso. Entonces, aquellos que digan cómo fue que se metieron dentro de una casa, vos lo acabas de decir, cruzaron varias veces un curso de agua, y si alguna vez ha pasado frío, imagínense mojado pasando frío lo que es, ¿no es cierto? Sí, pero está bien, pero... Vos seguís pensando, Iván. Él tiene razón cuando dijo que es un error y lo asumo. Como asumo aciertos, asumo errores y no debería haber estado en la casa. Desde el punto de vista técnico-militar es un error y hay que asumirlo. Pero ¿no es mayor error perder a la gente? Bueno, pero por eso son decisiones, es la sabiduría del después. Sí. En el momento del lunes. Claro, en el momento yo tomé la decisión con todo lo que eso significaba. Y no me arrepiento, de eso no me arrepiento. No, es más, viendo esta sociedad, me arrepiento de no haber traído a todos vivos. Pero de todos modos, también digo que soy un privilegiado de la vida, ¿no? Como muchos de los que han leído la historia de mi fracción, la historia mía en particular se cerró muy como un verdadero privilegio. El hijo de Bert, que es oficial del ejército, comando y un profesional brillante, se casó con mi hija hace 4 años y le dieron mi primera nieta el año pasado. Cumplí un año antes de ayer. Así que esa señorita de 1 año es tu nieta y la nieta del turco. Así es. Qué linda revancha de la vida. Qué lindo. Sí. ¿Cómo se llama la nena? Tatiana. ¿Tatiana? Sí. No intervinimos nosotros. No, es de los padres. Mirá qué lindo, ¿eh? Qué suerte. Es una fortuna. Sí, por eso digo que soy un privilegiado. Es una fortuna, sí. Realmente. Y el muchacho oficial del ejército. Y comando también. Comando. Un brillante profesional. ¿Quién fue el que estuvo ya de los muchachos tuyos? Que fue a Tom Malo House después. Él. Ajá, sí. Ajá. Él estuvo en Tom Malo. ¿Está todo tal cual? Sí, evidentemente. Hasta ese año sí. Sí, hasta ese año sí. Mira. Sí, incluso ese embalaje del antitanque estaba, la foto que se sacó Maxi está con la casa de fondo y está a unos 150 metros, ¿no? Estamos terminando el programa. ¿Tenés ganas de decirle algo a los chicos como él, que tiene que tirar la bronca porque no se habla de Malvinas? A los chicos como él, que tuvo que soportar que un profesor le dijera, porque él anda con distintivos de Malvinas encima, él también, ¿sí? ¿Vos sabés qué día fue la invasión? Lo paró en Cuarta, diciendo, miren, no sé qué día fue la invasión, porque para mí invasión no hubo en Malvinas. Yo no invado mi casa, yo entro a mi casa. 17 años. ¿Qué hacemos con estos tipos? 2 cositas, le digo, nada más. Una,
comparto el criterio o lo que él le respondió, pero por una sencilla razón, es tal cual, es tu casa. Y nadie puede decir que si alguien entra a su casa a violar a su madre, a su hermana, o a su hija, o a su esposa, no va a armarse y le va a partir la cabeza en 1000 pedazos al que intente hacerlo. Bueno, nuestra casa son las islas y quienes fuimos allá éramos el brazo armado que quería terminar con esa situación. Pero eso pueden ser analogías, ¿no? Yo a los chicos, a mis hijos y a quien me quiere escuchar les digo que en este país, en particular en nuestra nación, como están dadas las cosas y como creo que se van a dar por mucho tiempo, es heroico vivir. Y lo que hay que hacer justamente es transformar cada día en una epopeya. Para mí lo que necesita esta sociedad que tenemos es un sentido épico de la vida. ¿Pero por qué? Porque no por la guerra, no por la milicia. Sentido épico de la vida significa transformar su propia vida, que es irrepetible. No van a tener otra vida para vivir igual que esta, no van a tener otro día para vivir igual que el que vivimos hoy. Si nosotros transformamos cada día en una epopeya, nuestra vida es una epopeya, y tiene que ser así porque es irrepetible. La vida es irrepetible. Entonces hay que vivirla con la intensidad de darle trascendencia todos los días. Y de repente se van a encontrar con que pasó la vida. Y si le dieron ese sentido va a ser trascendente. También les he dicho siempre a mis subalternos que una cosa se habla de la carrera militar, yo hablo de la vocación militar. Se habla de llegar, yo hablo de trascender. Una cosa es llegar a general y otra cosa es trascender de teniente primero, como Esteves. ¿Cuántos generales hay que no se conoce su apellido y nadie se va a olvidar de Esteves? Y apenas llegó a teniente primero. Eso es trascender, eso no es llegar. Y esto no es una carrera, esto es una vocación. Y la vida tiene que ser una vocación, no una carrera. Muchísimas gracias. No, por favor. Por todo. Por todo. Por haber venido, por tus palabras y por ese don de gentes. Es un orgullo para nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchachos, otra vez nos fuimos al diablo con el programa. Agradezco a todos, les mando un beso muy grande. Cariño Sabino, que espero que ya esté dormido. Y nos vemos el jueves que viene. Buenas noches, gracias. Gracias.